Muy bien, vamos a empezar la clase de hoy. La semana pasada estuvimos hablando acerca de uno de los ciclos de la historia del Perú, ¿verdad? Nuevamente recapitulando cómo hemos empezado, empezamos esto como, comenzamos el curso de historia de verano 2025, comenzando con cómo fue que apareció el hombre, ¿dónde? En América, ¿verdad? ¿Ya? Atrás dejamos la historia de cómo apareció el hombre en el planeta, ¿no? Posible que haya sido en el África. Pero la intención del ciclo era primero empezar cómo el hombre llegó a América, y habíamos hablado de algunas teorías que hablaban acerca de cómo es que el hombre llegó hacia América, ¿verdad? La teoría asiática, la teoría oceánica, la teoría, digamos, autóctona, ¿no? Que hablaba de que el hombre apareció en Argentina, ¿no? Con Florentino Mellino, que también fue descartada. La Digamos, la teoría más aceptada fue la de Alejandro Chá, que dice que viene del hombre del Asia, de Asia hacia América por Alaska, por el estrecho de Bering, ¿no? Y de esa forma llegó el hombre a América, ¿verdad? ¿Cómo es que llegó el hombre a América? ¿Ah? ¿De turismo? ¿Se vino de viaje? ¿Le dieron sus pasajes? No. Estaba buscando comida, muy bien, estaba buscando comida, buscaba comida. Al buscar comida, eso lo hacía quedarse en un lugar o moverse cada rato, moverse a cada rato porque era necesaria encontrar esa comida. Por lo tanto, él buscaba por todos lados, ¿verdad? Pero ¿por qué no se queda en un solo lugar? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué no se queda en un solo lugar? Porque era un salvaje. Su hábitat lo destruía, ¿no? De ahí viene la palabra que el hombre era un depredador. Y cuando hablamos de depredador, hablamos de un destructor, ¿no? El hombre depredaba la tierra, ¿no? Depredaba su hábitat. Por eso era nómada, ¿no? Porque tú no vas al lugar en un lugar que destruyes. Tú lo destruyes y te vas a buscar otro lugar donde destruir, ¿verdad? Porque eres un destructor, eres un depredador, ¿no? Entonces, era un depredador buscando comida, no le importaba, no razonaba, no pensaba, ¿verdad? En vez de comerse el fruto, se bajaba toda la planta. En vez de comerse a los machos, comía a las hembras, ¿no? Incluso las que estaban preñadas, ¿no? Hablo de los animales, ¿verdad? Incluso los que estaban pequeños. No pensaba, ¿no? Otro con un mínimo de razonamiento dirá, no, ¿para qué voy a matar a la preñada si me va a dar un animalito que me lo puedo comer más adelante? ¿No? ¿Por qué voy a matar a todas las hembras si pueden quedarse algunos o algunos machos para que sigan procreando? No tenía raciocinio, no tenía la información en ese momento, ¿no? ¿Por qué voy a romper toda la planta, ¿no? Todo el árbol, ¿no? Me como el fruto y punto, pero no, era un depredador. Destruía, muy bien, era un destructor. Entonces, el hombre llegó a América y luego de eso, ¿qué pasó? Queremos saber nosotros cómo es que formaron las primeras civilizaciones en el Perú, porque seguramente hubieron civilizaciones en Norteamérica, donde fue el primer lugar que llegaron, ¿no? Después Centroamérica, etcétera, ¿no? Entonces, hay diferentes teorías y la más aceptada es la teoría de que comenzó en el Perú con la teoría, perdón, con la cultura chavín. Ahora, esa historia está por de repente cambiar con los estudios y los descubrimientos actuales acerca de la cultura, cultura caral, la cultura caral. ¿Por qué? Porque caral es una cultura, ¿no? Que es bastante antigua o más antigua que Chavín. Eso está en estudio, ¿no? Ya se está descartando que sea 4000 años antes de Cristo como Mesopotamia, no. Ya algunos historiadores dicen que es una exageración, pero de que posiblemente sea la más antigua, sea la más antigua. Entonces ya eso posiblemente va a cambiar el rumbo de algunos conceptos históricos en cuanto a las primeras culturas o a la formación de la alta cultura P. Muy bien. Entonces hablamos de primero de horizontes y después de intermedios, ¿no? Este historiador californiano, Rowe, dijo de que el Perú históricamente se divide, ¿no? En horizontes e intermedios, ¿no? Y cuando hablamos de un horizonte, ¿de qué nos referimos? A una cultura que estuvo en su lugar, pero que afectó, que irradió, que se desenvolvió más allá de su región. Y aquella cultura que haya desarrollado mucho más allá de su región, abarcando una gran parte, ¿no?
del país, por ejemplo, en el caso del peruano, se le conoce como cultura pan peruana. ¿Por qué pan? Pan es todo, o sea que abarcó casi todo el Perú. Y esas primeras culturas fueron la cultura Chavín y la cultura Paracas, la cultura Paracas, que fueron culturas pan-peruanas. Y fue el primer horizonte, el horizonte temprano. ¿Por qué temprano? Porque es el primero. Horizonte temprano porque es el primero. Ahora vamos a hablar del horizonte intermedio. Perdón, vamos a hablar ahora del intermedio temprano, perdón, intermedio temprano. ¿Qué cosa era un intermedio? Son aquellas, ¿qué cosa? Aquellas culturas que se desarrollaron ya no en forma, digamos, fuera de la región, sino ya son culturas regionales, o sea que no avanzaron más allá de su región, son culturas regionales. Entonces vamos a hablar ahora del primer intermedio, el intermedio temprano, y fueron varias culturas, la cultura Lima, la cultura Pachacamac, ¿no? La cultura Huarpa, un montón de culturas, pero vamos a hablar de las más representativas. En el aspecto de las culturas del intermedio temprano, la cultura más representativa, estamos hablando de la cultura mochica y la cultura nazca. Y esa cultura vamos a ver, y para eso vamos a ver este video que se encuentra aquí. Todos quietos porque voy a preguntar. ¿Listo? Presentamos a la cultura mochica, famosa por su cerámica y orfebrería. La cultura mochica o moche ha sido estudiada por diversos arqueólogos, atribuyéndose su descubrimiento al arqueólogo alemán Federico Maxulle en 1909 y los estudios más importantes al ingeniero de la misma nacionalidad, Enrique Brüning, quien en 1899 excavó 31 yacimientos funerarios en las inmediaciones de la Huaca del Sol y de la Luna. Esta cultura también ha sido estudiada por los arqueólogos peruanos Julio César Tello y Rafael Larco Joyle, destacando particularmente este último, quien identificó de manera científica los diversos periodos de esta cultura de acuerdo a los estilos y técnicas de su cerámica. Surgió en el periodo denominado Intermedio Temprano, entre los años 100 a.C. y 800 después de Cristo, desarrollándose paralelamente a la cultura nazca. Se desarrolló en la costa norte, específicamente en el valle formado por el río Moche, actualmente ubicado en el departamento de La Libertad, y durante su época de mayor florecimiento también ocupó el valle de Piura, en el departamento del mismo nombre por el norte, y Nepeña en Ancash por el sur. Esta cultura es denominada Moche debido al valle donde fueron encontrados los restos arqueológicos más importantes, y Mochica en razón del nombre de la lengua que hablaban sus pobladores, el Muchic. Durante el periodo de expansión se conformaron los estados mochicas del norte y del sur, teniendo como zona estratégica en el norte a Zipán y en el sur a las Huacas del Sol y de la Luna. Los mochicas realizaron grandes obras de ingeniería hidráulica, como canales de riego y represas, lo que les permitió ampliar su frontera agrícola e irrigar en tiempos de sequía y escasez, cultivando, entre otros, maíz morado, tubérculos, calabaza, frutas y maní. Cultivaron también el algodón en sus colores naturales y la totora. Asimismo, destacaron en la crianza de animales como el cuy, el pato y el venado. Destacaron también en la pesca, la que practicaban sobre los llamados caballitos de totora, pequeñas embarcaciones cuya técnica de construcción aún persisten en los balnearios de Huanchaco y Pimentel. Fue una sociedad clasista y teocrática, siendo el Siequich el rey o señor del valle y de los dominios moches. Se creía que descendía de los dioses, teniendo autoridad civil, militar y religiosa. Por debajo del Siequich se encontraban los sacerdotes, personajes importantes en los actos rituales que habitaban en los templos piramidales. En cuanto a la organización política, se puede establecer que no existía un poder único centralizado, sino que cada valle contaba con su propio rey o señor, los mismos que se distinguían por el tipo de vestimenta. Los señores de cada valle realizaban alianzas para realizar obras de bien común, celebrar ceremonias rituales o emprender conquistas militares. Uno de los más antiguos gobernantes de la cultura mochica del que se tiene conocimiento es el llamado Señor de Zipán, cuyos restos fueron encontrados en 1987 por los arqueólogos peruanos Walter Alba y Luis Chero, en la localidad que lleva el mismo nombre en el yacimiento arqueológico Huaca Rajada.
con una cantidad considerable de joyas y ornamentos, como collares, orejeras, cetros, entre otros, enterrado en un ataúd de madera que reveló al continente y al mundo la magnificencia y majestuosidad de los gobernantes del antiguo Perú. El año 2005 se realiza otro fabuloso descubrimiento relacionado con esta importante cultura, esta vez en el Centro Ceremonial de Cabo Viejo, ubicado en el complejo arqueológico El Brujo en La Libertad. Una momia femenina, cuya existencia fue posterior al señor de Zipán, fue hallada en una tumba con cetros de madera forrados de cobre, utilizados en ceremonias como símbolos de poder y hegemonía. Hasta antes de este hallazgo se pensaba que solo los hombres ejercían altos cargos dentro de la jerarquía mochica. Sin embargo, los restos de la mujer estaban cubiertos por 18 collares de oro, plata y lapislázuli, adornos de nariz de oro y plata y coronas de cobre dorado, lo que junto a los tatuajes que aún son visibles en su piel, indicarían una función de sacerdotisa o una posición de alto rango político o religioso, por lo que fue bautizada como la Dama de Cao. Su centro administrativo y religioso se encontraba ubicado en el distrito de Moche, a unos 5 kilómetros al sur de Trujillo, las mismas que estaban compuestas por la Huaca del Sol y de la Luna, respectivamente. La Huaca del Sol es un monumento de adobe con más de 40 metros de altura y con 5 terrazas superpuestas. A 500 metros se alza la Huaca de la Luna, también de adobe, con 21 metros de altura y 3 terrazas. Esta huaca destaca por sus bellas pinturas murales, representando aparentemente al dios Ayapaec. Estas pinturas murales también han sido encontradas en la Huaca Cabo Viejo o El Brujo. Los mochicas fueron politeístas, siendo su dios principal Ayapaec, el creador de todo, quien era representado con un rostro antropomorfo, con colmillos de felinos y rodeado por olas marinas. Era conocido como el dios degollador y era hacia él a quien se dirigían los sacrificios humanos, ya sea de prisioneros de guerra o del mismo pueblo mochica. La diosa Xi, Luna en lengua moche, controlaba las estaciones e influía en la agricultura. Se le consideraba más importante que el sol porque podía verse tanto de noche como de día. Dentro de sus aportes culturales encontramos a la arquitectura, la cerámica, la navegación, metalurgia, orfebrería y una protoescritura payariforme. Dentro de la arquitectura resaltan los murales realizados en alto y bajo relieve, como los encontrados en las Huacas del Sol y de la Luna. La más conocida manifestación artística dejada por esta importante civilización fue su cerámica, considerada la más destacada del Perú antiguo. Se caracterizó por ser bícroma, resaltando el rojo y el crema, con un asa tipo estribo. Los mochicas representaron figuras de hombres, animales y plantas, siendo los más representativos los huacos retratos, esculturas de arcilla, famosos por su expresividad y perfección. Teniendo como principal característica el realismo, su cerámica plasmaba escenas de ceremonias rituales, combates, paisajes e incluso los actos de intimidad sexual, los que son mostrados de manera explícita, pudiendo atribuírseles connotaciones simbólicas de fertilidad. En cuanto a la navegación, los mochicas dominaron el mar con sus embarcaciones de totora, organizando expediciones hasta los actuales Ecuador y Chile por el norte y sur respectivamente. Del norte obtenían las conchas de Spondylus, con las que realizaban pectorales y brazaletes, y del sur obtenían el lapislázuli. La metalurgia y orfebrería también fueron muy desarrolladas, siendo utilizadas en sus trabajos el oro, la plata, el cobre y la tumbaga, aleación de oro y cobre. Conocieron una variedad de técnicas como el laminado, martillado, entre otros. Fabricaron herramientas, armas, atuendos, ornamentos e incluso accesorios móviles de 2 centímetros de tamaño. La escritura mochica estuvo basada en líneas, puntos y diversas figuras geométricas, con diferentes significados en los payares pintados en los vasos cerámicos, lo que configuró un complejo sistema de protoescritura payariforme.
Mochica empieza su decadencia entre los años 650 y 800 después de Cristo, aparentemente debido a un gran periodo de sequía que habría durado más de 30 años, lo que ocasionó la pérdida de cosechas, llegando con ello la hambruna, por lo que el pueblo tuvo que dispersarse. A esto se sumó la llegada de los guerreros Wari, cultura que comenzaba su expansión, marcando así el fin del intermedio temprano y el inicio del horizonte medio en el Perú. No te olvides. Muy bien, muy bien. Estamos viendo entonces lo que fue la cultura mochica, ¿verdad? ¿Ok? Esta es la cultura mochica. Muy bien, entonces, ahora vamos a ver, vamos a leer algo de lo que hemos visto. Parte, muy bien. No, muy bien. Vamos a ver lo que es la cultura mochica, ¿ok? Muy bien, van a leer ustedes, ¿ok? A ver, uno por uno va a leerme. Ahí lo pueden ver, muy bien. A ver, Mecha, dice, descubrimiento. Fuerte. Muy bien, dice que fue descubierta por Max Zulin en 901, ¿no? Año que fue también, ¿qué equipo se fundó en 901? Alianza Lima, 1901. Arqueólogo alemán que llamó a Proto-Chimú porque creía que fue fundada por migrantes mayas en Mesoamérica, ¿verdad? Ahora vamos a hablar acerca de su ubicación. Junior, ¿estás ahí? A ver, léeme por favor lo que dice ubicación. A ver, Junior, si estás ahí, por favor, abre tu micro. Ubicación, fuerte. Junior, ¿te encuentras ahí en clase? Alain, ¿cómo estás, Alain? Buenos días. ¿Puedes leerme, por favor, la ubicación de la cultura mochica? Abre tu micro. ¿Me escuchas, Alain? Xiomara, ¿me escuchas, Xiomara? Están en el baño seguramente todos. Xiomara, ¿puedes leer ubicación, por Sí, favor? Fuerte y claro, ¿ya? Ubicación, ¿qué dice? buenos días. Buenos días. Buenos días. Su foco de desarrollo inicial fue el centro ceremonial de noche en el valle del mismo nombre, en La Libertad, costa norte del Perú. Aquí se construyó la famosa Huaca de la Luna, donde se adoraba al dios Aiape y gobernaba un poderoso Kish, máximo religioso y guerrero. Se desarrolló entre los años 2000 y 200 y 800 veces. Muy bien, gracias, gracias, muy bien. Entonces, bien claro dice acá, ¿no? Que el foco de desarrollo inicial fue ceremonial, para hacer ceremonia, ¿verdad? ¿Verdad? Encontramos la Huaca del Sol y la Luna, ¿no? Que son ya restos arqueológicos dejaron los, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver ahora del aspecto político, ¿no? El aspecto político dice que al desarrollarse esta cultura se conformó una confederación de señoríos mochicas en los valles de la Libertad, Lambayeque y Ancash. Cada una era dirigida por un siequiche. ¿Siequiche qué cosa era? Era un sacerdote, muy bien, ayudado por poderosos curacas llamados alaec. Los centros más importantes fueron Moche y Galindo en La Libertad y Pampa Grande en Lambayeque. Profesor,
Pero si esta es una cultura intermedia, entonces no debería solamente su región, porque acá veo dos regiones. Veo la Libertad y veo la Lambayeque. Bueno, pero no lo tomen ustedes como regiones ahorita que está dividido el Perú, ¿no? En realidad esa región del norte es una sola, en realidad, ¿no? La Libertad y la Lambayeque es lo mismo, casi, ¿no? Porque de repente ahorita aparece una constitución en el Perú, una división ya no de 24, sino de 48 departamentos, y se hacen más pequeñitas las regiones. Entonces vamos a decir que ya, ahora son, todas son horizonte porque abarcan varias regiones. No, estamos hablando de una región norte, la región norte es una región. Norte Chico es otra región que abarca Lima, parte de Ancash, ¿verdad? ¿No? La Sierra Central, que viene a ser Junín, parte de Lima y Huánuco, es otra región. ¿Me dejo entender? O sea, una cultura ahí puede agarrar esos dos o tres departamentos, pero es una región, esa es una región. Entonces no se vaya a confundir, ¿ya? En este caso estábamos hablando del departamento de Libertad y del departamento de Lambayeque, ¿verdad? Pero estamos hablando de la región del norte, una región norte. Muy bien. Pirámides, dice, en toda la costa norte se construyó grandes pirámides escalonadas de adobe. ¿Dónde también más hay pirámides escalonadas? ¿En qué cultura? En los mayas, los aztecas, las culturas centroamericanas también tienen pirámides escalonadas. De ahí muchos estudios quieren indicar de que nosotros somos fruto, somos, digamos, afluencia, ¿no? De las culturas mesoamericanas. Eso va por ahí. Muy bien, seguimos. En la Libertad, dice acá, en la Libertad, no, sí, en la costa construyó escalonadas de adobe, las que funcionaban como templos, centros administrativos y comerciales. Las más importantes fueron la Libertad, Huaque Luna y Huaque Sol. El Sol, esa es la que todo el mundo va a visitar cuando se va a Trujillo, ¿verdad? Siempre encuentra la Huaca Sol y Huaque Luna, ¿no? En el complejo, el Brujo, ¿verdad? Pacatnamu, La Mina y San José del Moro. En Lambayeque se encuentra Huaca Rajada de Zipanqui y en Ancash, Pañamarca. ¿Ve? Acá vemos la Libertad, Lambayeque, Ancash. No, profesor, es un horizonte. No, no, no. Estoy hablando de la región del norte, ¿ya? Si no lo tomen por departamento, ¿ya? Región. Esa región puede abarcar uno, dos o tres departamentos. En este caso, la región del norte está, ¿cómo se llama? Mochica es un intermedio, porque no se fue más allá de su región, región del norte, no departamento, no confundan, no departamento. Bien. En cuanto a la agricultura, a ver, ya regresaste, Salaín, estás en aula, a ver, quiero que me leas lo que dice agricultura. Alain, ¿te encuentras? Por favor, abre tu micro. Agricultura, ¿te encuentras? El desarrollo de estos complejos sagrados estuvo basado en la producción agrícola, la misma que fue posible por la construcción de una gran red de construcciones hidráulicas, donde destaca el Canal de la Cumbre, el acueducto de Ascope y la represa de San José. Y la represa de San José, ¿no? Es en cuanto a la agricultura, ¿verdad? Entonces tenemos en cuanto a la agricultura, ¿no? Que ellos fueron y construyeron, tuvieron construcciones hídricas, ¿no? Para poder conseguir el agua, ¿no? Esas represas, esas, construcciones hídricas son importantes, por supuesto. Ahorita al Perú le representa mucho todo lo que se hicieron gobiernos pasados, como el gobierno de Alan García, etcétera, de la UNE, hicieron, digamos, en el norte del Perú, ¿no? Represas, ¿no? ¿No? Gallito Ciego, ¿no? Etcétera, ¿no? Hicieron varias, ¿cómo se llama? Construcciones hídricas para poder llevar el agua para las plantaciones, ¿no? Y ahorita estamos superando ya a Chile en muchos aspectos de la agricultura y la exportación. Eso gracias a esos proyectos. Entonces, ellos fueron unos visionarios, los mochicas. Se dieron cuenta de que la mayor parte del Perú es desierto. En la costa me refiero, en la costa mayor parte del Perú es desierto. Por lo tanto, ellos tenían que hacer construcciones hídricas para poder llevar el agua ¿a qué? A las plantaciones. Porque en un desierto, ¿qué es lo que falta en un desierto? Agua. Lo que falta en un desierto es agua. Por lo tanto, lo que necesitas en el desierto es
agua y necesitas, obviamente, para poder sembrar y después cosechar, etc. Entonces, los mochiques estuvieron muy preocupados de cómo regar sus plantaciones, cómo regar sus chacras, ¿no? Y también, obviamente, cómo traer agua, porque también hay gente que tiene que tomar el agua, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver el aspecto artístico. A ver, Junior, ya regresaste. Quiero que abras tu micro y por favor me leas la primera parte del aspecto artístico de la cultura mochica. ¿Te encontrarás Junior? Junior a la una, Junior a la dos y... Ah, no está, no está. Muy bien. Entonces, dice que artísticamente lo más notable de esta cultura es la producción alfarera, ¿no? Alfarera, ¿no? ¿Qué es alfarera? Alfareros, no, alfalfa, ¿no? Es muy, perdón, alfarera, o sea, ¿cómo se llama? De las personas que trabajan ¿qué cosa? El alfarero que trabaja el barro. No, alfalfa, no, el barro. Estoy bromeando. Lo de alfalfa fue una broma. Alfarera viene de el alfarero trabaja el barro. Es muy bella su cerámica escultórica y realista donde representan rostros humanos, guapos retratos, personas enfermas, guapos patológicos, escenas sexuales, los guapos eróticos. También son notables sus cántaros pictóricos con una rica ecografía de su vida cotidiana, son los guapos documentales. Sus guapos tienen decoración bícroma y el asa estribo. ¿Qué significará decoración bícroma? Bícroma, ¿qué significa bícroma? Dos colores. Monócroma, un mono, ¿no? Un solo color. Polícroma, varios. Polícroma, varios colores. Otros aspectos notables de su arte son el muralismo y la orfebrería. ¿Qué es la orfebrería? Trabajo en, trabajo en, trabajo en trabajo en oro. Orfebrería viene de oro, trabajo en oro. Muy bien. ¿Qué más dice? Los murales más famosos son la rebelión de los artefactos, el mural de Aipec y la danza de los prisioneros. La muestra sofere más importante pertenece al señor de Zipán, un poderoso siaquich de Lambayeque. ¿Qué es un siaquich? Un sacerdote. Y uno de los sacerdotes más importantes en cuanto a la estructura religiosa de los mochicas. Ese era el señor de Zipán. Un señor, ¿no? ¿Cómo se llama? Digamos, muy renombrado de la élite, digamos, sacerdotal de Chile. Un poderoso Siaquich de la Lambayeque del siglo V después de Cristo. Su tumba fue descubierta científicamente en la Huaca Rajada por Walter Alba en 1987. También es importante el hallazgo de la señora de Cao, descubierta en el 2006 por Regulo Jordán en la Huaca de Cao Viejo, del Valle de Chicama en La Libertad. Uno fue encontrado en Lambayeque y la señora de Zipán fue encontrada, o la señora de Cao fue encontrada en La Libertad, ¿no? Posible escritura, ¿no? Hay una posibilidad de que los mochicas hayan tenido una escritura, ¿no? Dice, finalmente destacamos la probable escritura incisa intentada en payares, ¿no? Payariforme, ¿no? Que según Rafael Larco Joyle usaron los mochicas, escritura payariforme. Para Julio Cetello, los payares marcados son solo fichas de juego usados por sacerdotes guerreros. Por eso la palabra posible escritura, porque en estos casos no hay una historia completa, o por lo menos no está determinada, porque para ciertos estudiantes, perdón, para ciertos, digamos, para ciertos estudiadores, ¿no? Para ciertos estudiosos, ¿no? Descubridores, etcétera, arqueólogos, estos payares son una forma de escritura, para otros son fichas de juego. Entonces uno no sabe realmente cuál es la razón, ¿no? De estas fichas. Pero por eso se dice que es una posible escritura. Y podemos ver ahí, ¿no? Podemos ver ahí, por ejemplo, miren, los tipos de, digamos, de aquellos días. Muy bien.
Ahora vamos a pasar a la cultura Nazca. Vamos a pasar a la cultura Nazca para que puedan nosotros ver el video y lo vamos a ingresar en este momento. Presentamos a la cultura Nazca, famosa por enigmáticos geoglifos. La cultura Nazca fue descubierta por el arqueólogo alemán Federico Max Uhle en 1901. Surgió en el periodo denominado Intermedio Temprano, entre los años 200 a.C. y 700 después de Cristo, coincidiendo con el ocaso de la cultura Paracas y desarrollándose paralelamente a la cultura Mochica. Se desarrolló en el valle de Río Grande en la provincia de Nazca, en Ica, y durante su mayor florecimiento se extendió desde Chincha por el norte hasta el valle de Acarí por el sur, en la provincia de Carabalí, en Arequipa. A pesar de ser Nazca un valle en medio del desierto, sus pobladores lograron desarrollar la agricultura gracias a la construcción de numerosos canales y acueductos subterráneos que permitieron aprovechar racionalmente el agua de los manantiales, puquios o caudales de ríos para aliviar el problema recurrente de la sequía propia de la región. Estas construcciones hicieron que los nazcas sean considerados los mejores ingenieros hidráulicos del Perú antiguo, logrando cultivar, entre otros, el maíz, frijol, yuca, lúcuma y payares. Fue una sociedad clasista y teocrática, teniendo como centro religioso y político a la ciudad de Cahuachi, a 6 kilómetros de Nazca. La misma que estaba compuesta por más de 40 cimas piramidales coronadas por estructuras de adobe. La pirámide más grande consistió en 6 terrazas superpuestas que excedían los 20 metros de altura. Durante las ceremonias religiosas, las cabezas de los enemigos eran cortadas y preparadas como trofeos y enterradas en rituales destinados a favorecer la fertilidad de la tierra. El sacerdote, como figura predominante, tenía el poder para organizar y ejecutar el trabajo comunitario y dirigir las actividades ceremoniales. Se encontraba al servicio del mismo dios Paracas, Con, quien era el creador del mundo y de los hombres. Otro de sus dioses era un ser híbrido de felino, pez y ave, conocido con el nombre de Botu. Los nazcas, además de construir acueductos subterráneos, también son responsables de la construcción de las famosas líneas de Nazca, enigmáticas figuras geométricas dibujadas sobre las pampas de Nazca. Estas enormes figuras solo pueden ser apreciadas en toda su magnitud desde el aire o desde las colinas cercanas, ya que se extienden por un perímetro de 50 kilómetros de largo por 15 kilómetros de ancho, cruzando diferentes ciudades en la región. Los dibujos de mayor tamaño son un pájaro con casi 300 metros, un lagarto de 180 metros, un mono, un cóndor y un pelícano, todos con 135 metros, y una araña de 42 metros. Las líneas de Nazca fueron encontradas por el arqueólogo peruano Toribio Mejía Cespe en 1927 y han sido estudiadas desde 1941 por la arqueóloga alemana María Reich,
quien dedicó gran parte de su vida a su estudio y conservación, motivo por el que se le conoce como la Dama de la Pampa. Algunas de estas figuras o geoglifos representan criaturas vivientes, otros plantas o seres fantásticos, y otras figuras geométricas de varios kilómetros de largo. Se presume que podrían haber tenido una función ritual relacionada con la astronomía, fungiendo de calendario, o incluso que podría tratarse de caminos sagrados. Para trazar estas líneas, los antiguos pobladores de la cultura nazca se valieron de diversos instrumentos. El tupu, que era una plancha de metal o madera colocada perpendicularmente a la tierra para proyectar la sombra del sol y de la luna. El teodolito, que era un tubo de madera o terracota del que pendían una plomada para trazar el rumbo de las líneas, el cordel y el nivel de agua. Una de las cosas que genera mayor asombro es que las líneas de Nazca se han mantenido prácticamente intactas a pesar del paso inclemente del tiempo. Esto debido a la capa del suelo rica en yeso y a la formación de un colchón de aire caliente que ha logrado proteger esos importantes dibujos de la erosión del viento. Dentro de sus aportes culturales más importantes encontramos a la cerámica, la arquitectura, la textilería y la música. En cuanto a la cerámica, sus trabajos se caracterizaban por su policromía, decoración y forma. Sus representaciones fueron desde plantas y animales hasta figuras más abstractas y míticas. La forma era calabazada o lenticular, con dos picos divergentes unidos mediante un azapuente. Los nazcas son también conocidos por sus hermosos tejidos bordados. La lana era de llamas y alpacas, probablemente de la región de Ayacucho, a la que se le podía adicionar plumas y agujas de cactus. Su arquitectura fue también muy desarrollada, puesto que además de sus templos y plataformas como la de la ciudad de Cahuachi, edificaron el observatorio solar de Estaquería y casas para viviendas y edificios públicos con calles y plazas que denotan verdaderos centros urbanos, como Tambo Viejo y La Tinguiña. También podemos mencionar su inclinación por la construcción de instrumentos musicales como las antaras, tubos hechos con pequeñas varillas de caña cuyos sonidos eran escuchados en sus rituales y ceremonias. Nazca empieza su decadencia en el año 700 después de Cristo, aparentemente debido a la tala progresiva de los bosques de guarangos, árboles que los abastecían de leña y madera para la construcción, lo que permitió que el fenómeno climático llamado El Niño inunde las costas peruanas sin resistencia, destruyendo a esta importante civilización. Sin embargo, su influencia llegaría a ser importante en la formación cultural del Imperio Wari, surgido entre los años 700 a 1200 después de Cristo. Muy bien, entonces hemos visto ahora acerca de la cultura nazca, ¿no? Entonces son dos culturas que son las más representativas dentro del aspecto del intermedio, ¿verdad? Podemos ver aquí, vamos a retroceder un poquito en esta parte. Miren, pueden ver acá. Acá dice, mire, horizonte temprano, ¿verdad? Estamos hablando desde el 1500 AC, antes de Cristo o antes de nuestra era para otros, hasta el 500 estuvieron dos culturas representativas, dos culturas panperuanas, eran que abarcaron casi todo el Perú. Se llamaba Horizonte, por lo tanto, iban más allá de su región, no más allá de su departamento, no, más allá de su región. En este caso fueron los Chavín y los Pa. Terminando ya esas culturas, ¿no? Comenzaban otras culturas, pero ya intermedio, ya culturas regionales, que no pasaron de su región, no de su departamento. Región, no confunda. Profesor, pero si Mochica abarcó el Cancas, la Libertad y Lambayeque, que son tres regiones, no tres regiones, son tres departamentos, pero sigue siendo la misma región norteña, no tiene nada que ver eso. No confundáis, no confundáis. ¿Ya? ¿Ya? Listo, no confundan. Muy bien, saltaron por ahí. Es mejor que te levantes con eso que te levantes con
como Xiomara, ¿no? Ya saben, muy bien. Entonces tenemos a la cultura Nazca y la cultura Mochica. Cultura Nazca y la cultura Mochica. Dentro de la cultura Nazca y la cultura Mochica son dos culturas que están dentro de este intermedio, que va desde los 500 antes de Cristo hasta los 700 después de Cristo. Este cero indica el cambio de era. Aquí 500 años antes y aquí 700 años después. ¿Ok? Entonces, el intermedio más o menos abarca unos 1200 años, desde los 500 antes de Cristo hasta los 700 después de Cristo. Y dentro de este intermedio temprano se encuentra la cultura, ¿qué culturas? Mochica y Nazca. Eso es lo que vamos a ver. Muy bien, entonces, vamos a ver ahora acá. Vamos a continuar. Ahora vamos a leer de la cultura Nazca y la cultura, y ya hemos visto de la cultura Mochica. Muy bien. A ver. Buenos días, Sonyu. Buenas tardes, perdón, Sonyu. Se acaba de ingresar al grupo. Muy bien. Entonces vamos a hablar acerca de la cultura Nazca, ¿verdad? Eso no bajó el archivo, un ratito. Ya lo bajé. Temprano, hijo, temprano. Ahí acabó, ya acabó. Muy bien, entonces vamos a hablar ahora acerca de la cultura Mochica. Ahí lo están viendo, ¿verdad? ¿Se está viendo ahí? Muy bien, se ve muy bien ahí. Vamos a ver. Muy bien, cultura Nazca. Cultura Nazca, muy bien. Descubridor, dice, su descubridor científico es el arqueólogo alemán Federico Maas-Hulle, a principios del siglo XX. Por eso se dice que fue descubierto en 1901, pues no por ahí, 1900 más o menos, ¿no? Como la cultura mochica, ¿verdad? La ubicación, dice, se desarrolló en la costa del departamento de Ica, teniendo como centro principal la ciudad de Cahuachi, en el valle del río Grande. ¿Qué sigue después? ¿Cómo era su agricultura? Fue una sociedad de base agrícola. No, le daba mucha importancia a la agricultura, ¿verdad? A pesar de ubicarse en una de las zonas más desérticas de la costa peruana, a pesar de ser un desierto total, porque esa zona es bastante desértica, basó bastante su cultura en la agricultura. Muy bien. Para poder producir sus alimentos aprovechaban al máximo el caudal de los ríos en verano, utilizando reservorios y canales. En los meses de estiaje utilizaban las aguas de la napa freática, gracias a una gran red de acueductos subterráneos conocidos como puquios, ¿verdad? Había, ya había sequía de ríos, de lluvias, por lo tanto el río ya no estaba cargado, era muy poco. Utilizaban las corrientes subterráneas. Ustedes saben que si tú cavas un pozo aquí en la tierra, llegas a una altura de unos 50, 60, 100 metros, vas a encontrar agua, hay agua subterránea. Entonces, eso pudieron ellos aprovechar, ¿verdad? En el aspecto político dice que la masa campesina estaba al servicio de una aristocracia guerrera y teocrática. Teocrática significa gobierno, ¿no? Religioso, ¿verdad? Que residía en hermosos centros ceremoniales de forma piramidal. En cuanto a su arquitectura, dice, los ejemplos de arquitectura en adobes las tenemos en las ruinas de Cahuachi, La Tinguilla, Tambo Viejo, Huaca Dos Palmos y Chaviña. También construían con gruesos troncos de guarango, como se muestra en la estaquería, ¿no? El guarango es como un tipo de bambú, ¿no? Que nosotros tenemos en la costa. La élite nazquense gobernaba en los nombres de los dioses, principalmente Boto, que es la orca, y Con, el felino. En honor a estos dioses se realizaban complejos rituales y danzas en las pampas de San José, Ingenio y Palma. Los geoglifos y líneas. Ya, esa es una parte muy importante de lo que dejaron los Nazca. Si te preguntas acerca de los Nazca, es imposible no preguntarte acerca de las líneas de Nazca, que fue lo más representativo, ¿no? Y obviamente van a hablar acerca de su descubridora. ¿Quién fue su descubridora?
María Reiche. No, ella fue su estudiosa, la que lo estudió. La que estudió, dedicó su vida a la línea de Nazca fue María Reiche. Pero quien lo descubrió es Mejía. Él fue el que descubrió la línea, pero no fue el que la estudió. El que la estudió fue María Reiche. Son famosos los jeroglíficos gigantes y líneas grabadas en el suelo con surcos a manera de caminos ceremoniales. ¿Ve? Esto fue sostenido por su descubridor Toribio Mejía Jaspe en 1927. Él fue el descubridor. Pero ¿por qué se habla tanto de María Reiche? Porque fue la que lo estudió. Ella estudió la línea. El otro solo lo descubrió. Expertos como John Reidal, Giuseppe Orsini y Johnny Isla sostienen que en aquellas pampas se realizaban rituales de ofrendas para congraciarse con los dioses del cielo, el agua y la tierra. No se ha descartado que algunas líneas estén relacionadas con los movimientos astronómicos, como sostenía Paul Socos y María Reich. Aspecto artístico. La cultura nazca pertenece al intermedio temprano. No se olviden, Mochica, Nazca, intermedio temprano. Horizonte temprano, Chavín, Paracas. ¿Ok? La cultura nazca pertenece al intermedio temprano, también llamado periodo de los maestros artesanos, como heredero de los Paracas Necrópolis. Paracas Necrópolis. ¿Se acuerdan que los Paracas estaban divididos en dos? La Necrópolis y, ¿qué más? ¿Ah? ¿No se acuerdan? Cavernas, cavernas y necrópolis. En este caso, los necrópolis fueron los herederos, los Nazca. Destacaron sus tejedores que hacían bellas piezas de algodón, lana y plumas, pero donde fueron inigualables es en la cerámica pictórica. Elaboraron hermosos cántaros, vasijas y tambores con una fina decoración estilizada geométricamente y muy policromada. Sus artesanos más barrocos sentían un horror al vacío. ¿Qué significa horror al vacío? ¿Se acuerdan? Que tenían que pintar todo, no dejaban nada sin pintar. Porque si dejaban algo sin pintar, ese vacío era horror al vacío, le llamaban. No querían dejar todo, no podían dejar cosas claritas, cosas que no habían pintado. Tenían terror al vacío, tenían que pintarlo todo, todo. El terror al vacío. Por lo que pintaban todas las piezas con motivos naturalistas y abstractos. Todo lo pintaban, todo, todo, todo estaba pintado. Nada quedaba vacío, horror al vacío. Finalmente, esta mística y belicosa civilización sucumbió ante el avance del imperio Wari. Ya se están dando cuenta que los Wari se mencionan cuando termina el periodo Mochica. Se dan cuenta que nuevamente se mencionan los Wari cuando hablan del periodo Nazca. Entonces, los guerreros Wari, conocidos también como imperio, ninguna cultura, un spoiler de la próxima clase, vamos a ver, Wari. La única cultura que fue llamada también imperio fueron los Wari, que fueron llamados también imperio. Tú no conoces el imperio Chavín, no se habla del imperio Paracas o del imperio Nazca, se hablan de la cultura Nazca, pero de quien hablan como cultura, Wari, y como imperio, es de los Wari, imperio. Fueron los que sometieron después a los Mochicas y a los Nazcas, comenzando ya otra etapa, ya no el intermedio, ya no el horizonte temprano, sino el horizonte medio. Muy bien, chicos, continuamos. Pueden ver ahí, por favor, miren, estas son las representaciones de la cultura nazca, ¿no? Es el pelícano, las manos, ¿no? La ballena, ¿verdad? La orca que le llama, el mono, la araña, ¿no? Y estos son, miren, miren, miren cómo está pintado absolutamente todo. Todo. Eso se llama terror al vacío, horror al vacío. No dejan nada, nada que no esté pintado. Es la técnica que utilizamos. Muy bien. Vamos a ir a la pizarrita ahorita para que ustedes puedan tenerlo ahí también. Un momentito. Todavía, señor. Falta poco. Vaya rápido. ¿Cómo le puedo bajar esto? Un momentito, chicos.
Está el intermedio temprano todavía, que dice que son conocidos ellos como los primeros artesanos. ¿Qué dice acá arriba? Primeros artesanos, ¿no? El intermedio temprano, que es el primer desarrollo regional. Y tenemos a dos culturas, la cultura mochica y la cultura nazca. La cultura mochica, arquitectura, las huacas del sol, ¿no? De la luna, Rajada encontraron al señor del Pisipán, en la de la luna encontraron muertos, en del sol encontraron al Aipec, ¿verdad? En la vaca del brujo encontraron a la dama de Cao, ¿no? Uno se encuentra en la Malleca, el otro se encuentra en la Libertad, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Quién descubrió esta huaca? Fue Walter Alba. En la escritura, según Largo Hoyle, una escritura payariforme, pero según Tello, son fichas de juego. Eso lo habíamos visto en la lectura, ¿recuerdan? ¿Se acuerdan o no? Muy bien. Los guacos se encuentran guacos eróticos, escenas sexuales, los guacos retratos, sentimientos y estados de ánimo. Es en cuanto a la cultura mochica y a la cultura nazca, su arquitectura encontramos cahuachi o cahuachi, como lo puedas escribir, pero se pronuncia igual. La estaquería y los paredones. En la cerámica tuvieron la cerámica más pictórica de América. 11 a 16 colores, 280 matices. Horror al vacío, no se olviden que todo lo pintan, nada dejan sin pintar. ¿No? Pico divergente, asa puente. La línea de Nazca, ¿no? Fueron 500 ¿cómo se llama? Duncan Strong fue uno de los que se encargaron en cuanto ¿cómo se llama? Forma en que encontraban estas líneas, esta forma o astronómica según María Reiche o de agricultura que decían los demás, ¿no? ¿Quién fue el que descubrió el de Nazca? Toribio Mejía Jaspe. Interpretaciones, ¿no? Mejía Jaspe, Caminos Ceremoniales. Kosok, Zodiaco Andino. Reiche, Calendario Astronómico Agrícola. Daniker, Pista de aterrizaje para extraterrestres. Este fue más loco, ¿no? Y crítica, Hacking, ¿no? Critica Hacking y también una zona no apta para la observación de astros. Esta es la crítica que hace Hawking. No, no es una zona apta para observación de astros, por lo tanto no puede ser un calendario astronómico. No, no puede ser, es absurdo. Eso va en contra de lo que dice la Biblia. Muy bien, ahora sí, esto lo van a copiar para poder terminar, chicos, ¿ya? A los que están en el Zoom, por favor, me lo envía esto a mi personal, que es la tarea de esta clase. Muy bien, trabajando, chicos.